Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, liderazgo creativo. Es hora de repensar el concepto de liderazgo, y no solo porque el entorno y lo que vivimos como sociedad nos obliga a dibujar y crear para nosotros mismos un tipo de líder empático, influyente, visionario y sobre todo humano. Utópico, dirán algunos. Sería prudente cuestionarnos si todas estas cualidades no estaban ya implícitas en su definición y por qué hoy, un momento crucial en nuestra evolución como colectividad, debemos reinventarnos también como líderes creativos. Pero ¿qué implica la creatividad en la gestión de un líder? ¿Cómo desarrollamos a otras personas que también coexisten en un proceso de cambio e innovación y logramos cumplir con objetivos concretos? Todo enmarcado dentro del bien común. Hoy en Hiperbólico tenemos un invitado de lujo, Armando Regil Velasco, CEO de i2Co, School of Transformative Leadership y CEO de Data Disruptor Systems Transformation, también autor del libro Reinvéntate. Arrancamos Hiperbólico. Señor Regil, ¿cuál es para ti la mejor y la peor percepción que se tiene sobre el concepto de liderazgo? Muchísimas gracias, Armando. Tocayo, me da mucho gusto saludarte hasta Panamá y a todas las personas que nos acompañan, que escuchan y que ven este podcast extraordinario. La verdad es que muy contento y muy agradecido contigo por este espacio y la oportunidad de compartir, y además de un tema que es apasionante, liderazgo, pero como a mí me gusta llamarlo, liderazgo creativo, porque es para mí el concepto que hoy perfectamente responde a un mundo en transformación, un mundo de total disrupción, de transformaciones profundas, de gran incertidumbre. Bueno, el liderazgo para mí en esencia, Armando, es precisamente o debe volver a ser lo que ha dejado de ser tristemente porque se ha desvirtuado, pero es una expresión de amor, de servicio, de humildad. Es esta capacidad de inspirar a las personas alrededor a reconocer sus propios talentos para ser partícipes de una transformación personal y de una transformación en común que nos permita aspirar a una vida mejor, a construir una mejor realidad. Y digo que se ha desvirtuado porque tristemente hoy el liderazgo está mucho más asociado al ego, a la vanidad, a la soberbia, a las estructuras de poder, a las jerarquías en las organizaciones, en los gobiernos, en las empresas, en cualquier organización conformada por personas, básicamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al desvirtuarse este concepto y dejar de ser una expresión de humildad, de servicio y convertirse en una expresión de vanidad, eso ha desconectado a los líderes de las personas a su alrededor y ha provocado que todo lo que hagan sea pensando en sí mismos, en su propio beneficio, en lo que más les conviene, pero sin considerar al otro, sin recordar que el líder es en función de los demás, es en función de lo que puede inspirar, de lo que puede crear, co-crear, generar a partir de un trabajo colaborativo. Entonces, por eso me parece que lo primero en este momento de nuestra historia y de nuestras vidas, el primer gran reto que yo te diría hay que lanzar es el de redefinir el liderazgo para que estemos en condiciones de entender qué tipo de líderes necesitamos hoy ser en este mundo que se transforma y qué tipo de líderes hay que formar en las próximas generaciones para poder hacer la diferencia, porque yo sí creo que muchos de los problemas que hoy enfrenta el mundo tienen que ver con el vacío del liderazgo y con esta triste manera en la que se ha desvirtuado lo que tendría que seguir siendo en esencia. Hablas de un concepto que hemos desvirtuado, pero ¿no crees también que lo hemos idealizado? También también es cierto, pero mira, para mí ahora que utilizas la palabra idealizar, creo que es bien importante lo que has mencionado, porque precisamente para mí esta oportunidad de redefinir el liderazgo está en darnos cuenta que nuestras vidas no dependen de las decisiones de alguien más. Muchas veces hemos creído que el líder es el que nos tiene que indicar siempre el camino, el que nos tiene que decir por dónde, el que tiene que responder a muchas veces incluso a nuestras necesidades, y tenemos una idea un tanto paternalista, una imagen paternalista de lo que es un líder. Y es muy importante esto que has mencionado, porque al idealizarlo de esa forma muchas veces hemos evadido la propia responsabilidad de nuestra vida para tomar nuestras decisiones, para asumir nuestras consecuencias, y eso ha tenido implicaciones muy importantes en distintos ámbitos, ¿no? Eso nos ha metido en muchos problemas, porque eso llevado a un extremo es lo que ha llevado incluso a muchos países a buscar líderes en las figuras de caudillos que vengan y resuelvan prácticamente todo como si tuvieran una varita mágica. Entonces, qué bueno que mencionas, hay que tener cuidado con no idealizar, y aquí yo te diría, la clave es
hacer una reflexión y tomar conciencia en qué implica asumir mi propia responsabilidad como ser humano, como persona, independientemente de mi edad y de mi condición, para entender que yo también soy un líder en potencia y que hay personas a mi alrededor que probablemente al verme, al escucharme, pues sienten, ¿no?, algún deseo quizás de seguirme o algún deseo de aprender, algún deseo pues sí, ¿no?, de tomar como referencia algo de mis actos. Y eso no lo digo en un sentido precisamente de ego, sino en un sentido de responsabilidad. O sea, quiero decir que todos podemos ser líderes de alguien más, incluso sin darnos cuenta. Por lo tanto, qué gran responsabilidad es pensar en cómo me comporto y qué hago, porque probablemente alguien que me está viendo puede tomar eso como una referencia positiva o negativa. Ok, es parte de ese miedo a la libertad que decía Fromm y eso que también mencionas de ese paternalismo al que nos hemos acostumbrado como sociedad y quizás, bueno, la estructura ya está puesta, ¿no? A nivel de iglesia, a nivel de gobierno. Entonces, como sociedad hemos dependido primero de esa monarquía, luego de ese representante de la democracia para poder dirigirnos y pasarle esa responsabilidad. Entonces, yo creo que muy bien mencionas, no nos hacemos responsables de que parte de mi futuro depende más de mí como persona y que yo puedo ser un líder de una sola persona también, ¿no? No necesito tener un... Por supuesto, por supuesto. Entonces, es muy importante ver el liderazgo como una oportunidad, yo diría, o lo veo de esta manera, como una oportunidad para crear, como una oportunidad para transformar, para inspirar a partir de tomar la propia iniciativa. Mira, un principio que para mí es importantísimo cuando insisto en ponerle la palabra creativo al liderazgo, es entender este poder que tenemos los seres humanos para creer y para crear. Creer es la precondición para crear. Si tú lo crees, lo creas. Ajá. Entonces, liderazgo creativo tiene que ver con creer en ti, como ser humano, en tus talentos, en tu potencial, en lo que puedes hacer por ti y por los demás, y en crear a partir de tu propio ámbito, de lo que identificas, de lo que consideras necesario, para que en esa creación vayas teniendo la oportunidad de formar equipo, de reconocer que no puedes solo, que necesitas de los demás. Por eso una de las cosas más maravillosas del liderazgo, yo te diría, es esta capacidad que tenemos de colaborar, de cooperar, de co-crear. Quiere decir que reconociendo nuestros propios talentos, seguimos participando de la creación en un mundo en donde hay muchas cosas por hacer. Finalmente, asumir el liderazgo implica tomar la iniciativa y el reto de decir, quiero poner sobre la mesa ideas, propuestas, qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer diferente y tomar la iniciativa de dar un paso hacia adelante, porque ojo, el líder realmente inspira a partir del ejemplo. Estamos en un punto en el que ya nos hemos dado cuenta que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo le estoy dando a los demás en cada decisión que tomo, en cada acto, con cada palabra que yo pronuncio? Y ahí es una gran responsabilidad otra vez pensar si soy líder y qué tipo de líder estoy siendo. Mencionaste varias cosas importantes y creo que lo he visto mucho en tu contenido, el tema de reimaginar. Ese líder tiene que repensar o reimaginar y crear ese mundo que quiere que otros también crean y para que lo puedan seguir. Pero también mencionaste el tema de asumir la responsabilidad. No cualquiera puede ser líder, pero se tiene que ser muy responsable cuando se asume ese cargo, o por lo menos te lo otorgan, porque muchas veces también el liderazgo es, vamos a decir, es adjudicado. Totalmente. Y mira, lo primero que yo diría para, asumir por supuesto esa responsabilidad, pero sobre todo hoy, para mí la gran apuesta en este repensar y en este entender cuál es el rol de líder es comprender que una de las primeras tareas que tenemos pendientes cualquier persona de cualquier edad es entender que al vivir un momento de tanta disrupción y de tantas transformaciones está habiendo un choque entre nuestro modelo de concepción de la realidad, nuestro modelo, la forma en la que entendemos el mundo y la vida con lo que está pasando allá afuera. Entonces esto nos obliga hacer un cambio, el más importante está acá, un cambio de mentalidad, porque en el mindset están todas nuestras posibilidades o todas nuestras limitaciones. Entonces, un líder tiene, para mí, hoy, como primera responsabilidad, reconocer que tiene que hacer un cambio de su propia mentalidad para entender el mundo como está sucediendo, para entender la realidad que está emergiendo y tener la flexibilidad y la capacidad de decir qué hago distinto a lo que hacía para poder
hoy hacer mejor mi trabajo, para poder inspirar más, para poder aportar algo, para poder generar un impacto positivo en donde quiera que yo me desempeñe. Entonces, yo te diría, este cambio de mentalidad, de mindset, entender que la mentalidad no es estática, sino es dinámica, pero hay gente que se aferra al pasado o a lo que ya conocía, y el líder hoy tiene que necesariamente estar abierto a reinventarse, quiere decir, a convertirse en su mejor versión a partir de estos cambios que estamos experimentando. Y eso solamente se puede motivar o se puede acelerar gracias a la creatividad, que por supuesto está totalmente ligada al poder de la imaginación. Ok, perfecto. Vamos a llegar a la creatividad, pero también quería puntualizar ese tema de ser consciente. El líder debe ser consciente de esa responsabilidad y de lo que tiene que asumir y mirarse un espejo diario, porque no es que ya soy líder y ya no cambio más o ya me van a seguir por esto. También que vivimos en un ecosistema de redes sociales, de un mundo más conectado, donde hay un cuestionamiento, donde la gente está mirando esa coherencia si es real, o sea, esa congruencia de palabras versus actos. Ya no es tan fácil convencer a la gente como quizás hace 50 años atrás. Por supuesto, mira, y has dicho algo que es importantísimo, mirarse al espejo. Yo te diría que si tú me preguntas de manera muy personal, ¿cuál es la cualidad que más admiras en un líder? Cuando pienso en cualquiera de los líderes que yo admire, y sin duda la primera yo te respondo humildad. Y humildad es precisamente verse al espejo y decir, a ver, soy un ser humano de carne y hueso, que tiene ideas, que siente, que se cae, que se levanta, que está en una lucha diaria interna por ser una mejor persona. Porque nos entendemos de esta manera como parte de un proceso que no termina nunca, una evolución necesaria y constante, permanente. Entonces, lo que quiero decir es que la humildad es esa gran capacidad de reconocer quién soy, tanto en mis propias limitaciones, y de ahí la necesidad de hacer equipo y de complementar esos talentos, pero también reconocer todas esas habilidades y esos talentos extraordinarios para ver cuál es la mejor manera de servir a los demás. ¿Cuál es aquella causa que vale la pena abrazar en mi vida? Y siempre hablo de abrazar causas más que buscar solamente un proyecto o una remuneración o un trabajo, porque la causa siempre es más grande que nosotros mismos. Y los verdaderos líderes se asumen como un instrumento dentro de una gran causa, como parte de un eslabón más de una cadena enorme en donde todas las partes son igualmente importantes. No por tener la responsabilidad de liderar se es más importante, o no por estar más visible, o no por tener un micrófono y quizás eventualmente poder alzar la voz con más fuerza, se es más que los demás. Entonces, líder es aquel que sirve, y el que sirve más es mejor líder. Y a veces tenemos la mala concepción que al líder hay que servirlo, hay que atenderlo, hay que tenerle todo en bandeja de plata. No, al final es el que se atreve, se arriesga, el que pone el ejemplo, el que se remanga la camisa y dice, vamos a abrir el camino donde quizás no lo están viendo los demás, y asumo toda la responsabilidad y doy incluso mi vida por esa causa y por esas personas que han confiado en mí y que han confiado en este sueño compartido que quizás es lo que nos está moviendo juntos hacia adelante. Vamos a suponer que ya hay una persona en una posición de liderazgo y se encuentra con este nuevo concepto, liderazgo creativo. Si tuvieses que darme un paso a paso para que esa persona entienda cómo yo puedo ahora, que ya estoy en una posición de liderazgo, que quizás asumo mi responsabilidad, que desarrollo otros líderes, que hago crecer a mi gente por esa causa, por ese bien y por esa visión que también tengo como persona, pero ¿cómo hago yo para moverme de ese modelo antiguo a ese modelo creativo? Es una gran pregunta, Armando, porque mira, precisamente para moverme, lo primero, a ver, siempre que yo me quiero mover o que yo me voy a aventurar a algún cambio de cualquier tamaño en mi vida, siempre va a haber cierta resistencia a ese cambio. Siempre puede haber un miedo implícito en lo desconocido, en qué va a pasar después, en no sé a qué me voy a enfrentar o qué me voy a encontrar. Entonces, lo primero, repito, es un cambio de mentalidad. O sea, el liderazgo creativo implica reconocer que hay ciertas formas, que hay ideas, que hay conocimiento incluso adquirido, una serie de cosas que a lo largo de la vida hemos acumulado probablemente, que de pronto ya no sirven de la misma manera, o que quizás se están volviendo obsoletas, o simplemente que hay mejores opciones y posibilidades. Entonces, este mindset, este cambio implica decir, me abro a verme con ojos nuevos y a ver la realidad con ojos nuevos,
para ver qué puedo hacer distinto, qué necesito aprender a partir de ahora. Porque muchas veces los líderes se asumen como que yo tengo la respuesta correcta o me siguen porque yo tengo más conocimiento que los demás. Pero hoy estamos en una etapa, y aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Decía Einstein, que esto es una frase maravillosa: en tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Y vean quién lo dijo, una de las personas más brillantes que ha habido. Lo que quiero decir es que la imaginación es la que nos permite abrirnos y darnos cuenta que muchas de las respuestas que estamos buscando, o quizás esos problemas que no hemos logrado resolver todavía, es porque nos hemos empeñado en hacerlo atados al conocimiento previo que ya teníamos. Y hoy la invitación es: el liderazgo creativo implica abrirte para reimaginar, para que en ese espacio que abres a la imaginación te dejes sorprender y te hagas nuevas preguntas. Mira, un líder creativo va logrando encaminarse en esa dirección a partir de tener una mentalidad de explorador, a partir de ser curioso, como primeros pasos, a partir de hacerse preguntas más grandes. Decía George Bernard Shaw que hay personas que ven el mundo que es y se preguntan por qué, y quizás ahí están la mayoría, tocayo. Pero hay personas que visualizan o imaginan el mundo que no ha sido y se preguntan por qué no. Y esa es para mí la clase de líderes que hoy necesitamos. No los que ven y cuestionan o refuerzan lo que ya existe, sino los que ven nuevos patrones, los que son capaces de imaginar, los que pueden abrir nuevos caminos y definir nuevas tendencias para generar nuevas posibilidades en un mundo que necesita otro tipo de respuestas, que necesita explorar otras ideas, que necesita soluciones creativas a problemas tradicionales. ¿Qué pasa? Que cuando seguimos actuando de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora, es predecible que vamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, es tan fácil como decir: ¿estamos realmente conformes con lo que hay en el mundo y con lo que hemos hecho hasta ahora? Muchas cosas sí, probablemente, pero otras no. Bueno, ahí donde no, como ya no podemos aproximarnos de la manera en la que lo hemos hecho anteriormente, la forma tradicional, necesitamos una nueva forma. Y ahí es donde el liderazgo creativo cobra el mayor sentido, porque es explorar. Para mí la creatividad tiene que ver con un proceso, una nueva forma de pensar en la que tú vas abrazando una idea, la vas probando, puedes ir haciendo un prototipo, puedes ir haciendo iteraciones, puedes ir viendo cómo funcionan esas nuevas ideas puestas en práctica, y de esa forma vas generando otro tipo de soluciones. Entonces tiene que ver con una forma totalmente distinta de pensar, de actuar, de colaborar y de interactuar entre equipos para generar otro tipo de alternativas. ¿Esto lo ves que lo ha acelerado la pandemia? 100%. ¿Qué pasa? La pandemia lo que ha hecho es abrirnos los ojos para darnos cuenta en condiciones extraordinarias que mucho de lo que estábamos haciendo o ya no es suficiente, o que nos fuimos por otro lado porque quizás fuimos demasiado egoístas, y que construimos un sistema que, si bien tiene muchas ventajas en muchos sentidos, también es un sistema que tiene enormes brechas que nos obligan hoy a reimaginarlo para hacer algo mucho mejor. Y aquí es donde pueden entrar los grandes desafíos y los grandes problemas que enfrenta la humanidad, los grandes riesgos hacia el futuro. Entonces la pandemia nos ha abierto los ojos, nos ha sacudido, Armando, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Y lo que sucede es que una vez que nos damos cuenta que quizás no íbamos en la dirección que queríamos o la óptima, ahí es donde se abre la pregunta de decir: entonces, ¿qué sí? Entonces, ¿qué puede ser mejor o qué puede ser distinto? Y muchas de esas respuestas, para mí, por lo menos en esta experiencia de este tiempo, las he encontrado a partir de abrir más espacio a la imaginación y de replantearme muchas cosas, de redefinir muchas cosas, y yo te diría de abrazar esta reinvención que para mí es la mayor apuesta de un momento como este. Si tuvieses que visualizar en un par de años de aquí en adelante, ¿cómo ves tú? Voy a tocar un tema que es importante para mí y yo sé que también para ti, Latinoamérica. ¿Cómo ves tú ese liderazgo en Latinoamérica en un par de años con todo este cambio, esta gran sacudida que mencionaste? Mira, yo he querido ser muy optimista durante la pandemia y por eso he escrito este libro del que ya hablaremos en su momento. Precisamente, repito, creo que la reinvención es nuestra mayor apuesta, pero aprovecho precisamente esta pregunta que me has hecho porque dentro de mi optimismo sobre lo que debería de generarnos vivir un momento como este, hoy me pesa mucho también reconocer con una dosis de realismo importante que quizás no hemos aprendido del todo las grandes lecciones que la vida nos ha querido enseñar a partir de esta pandemia. Y en el caso particular de Latinoamérica lo digo con mucho pesar, porque una de las grandes batallas en nuestra región es la batalla por la libertad. Y tristemente hoy vemos
que en muchos países se sigue una tendencia precisamente de buscar líderes, de abrazar líderes, de elegir líderes caudillos cuyas recetas han sido probadas en el pasado y han fracasado. Y hay un sentido de paternalismo terrible que nos ha impedido precisamente reinventarnos, innovar, transformarnos, porque estamos esperando que alguien venga y resuelva, que alguien solucione, que alguien tenga las respuestas, que alguien ahora sí cumpla esas grandes promesas de bajar el cielo a la tierra, cuando sabemos que eso finalmente es demagogia, es populismo y son planteamientos absurdos, vacíos y que solamente acaban polarizando mucho más nuestros países. Entonces, yo te diría que uno de los grandes retos que tiene Latinoamérica es precisamente formar una clase completamente nueva y distinta de líderes capaces de reimaginar nuestros países y de apostar por algo totalmente diferente a lo que hasta ahora ha sido predominante. Y así es que hay una labor muy grande y creo que solo en la medida en la que seamos capaces de asumir ese liderazgo y de romper con muchos paradigmas, con muchas ataduras mentales, muchas son incluso culturales, en la medida en la que vayamos soltando y vayamos abrazando nuevas posibilidades, es en la medida en la que Latinoamérica va a ser distinta. Si no, yo vislumbro un futuro tristemente ensombrecido por estos liderazgos hoy vigentes y por estas políticas fracasadas populistas que tristemente, por lo menos en Latinoamérica, hoy siguen ganando terreno. Sí, nos toca a todos reimaginar un Latinoamérica mejor en todo sentido. Y esto parte de ese mindset que mencionaste al inicio, de ese poder quizás entender y apostar porque sí podemos cambiar y porque sí podemos tener una mejor región. Y hablo de región porque vivimos tú y yo en este Latinoamérica que sí, que queremos, pero que también nos duele, porque queremos vernos bien, porque queremos que no solamente sea un tema de triunfo, sino que en esencia, que en esa parte, en ese core, en ese núcleo de Latinoamérica, las cosas estén bien. Y que esa nueva generación, que es ahí mi próxima pregunta, esa generación que viene, pueda realmente hacer el cambio. Tu consejo a esa gente que viene creciendo, que quizás esté escuchando el podcast y diga, no entiendo este tema de liderazgo, ¿por qué tengo yo que serlo? ¿Y por qué tengo que apostar por cambiar, por crear un futuro mejor? Primero, porque es posible, totalmente posible, movernos del estado actual a un estado mucho mejor. Porque es posible aspirar a construir una realidad totalmente diferente, que los grandes problemas no nos agobien al punto de paralizarnos. La pobreza, la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad, todos los grandes problemas que enfrentamos en Latinoamérica. Y lo que decías, Armando, duele profundamente porque es una región riquísima en recursos naturales, en talento, en creatividad, en gente extraordinaria, trabajadora, que al mismo tiempo vemos esta disonancia entre una realidad tan cruel muchas veces, tan injusta, bueno, lo que ya sabemos todos que hay en nuestros países, sin ahondar mucho en esto. Pero a tu pregunta, todas las personas que nos ven, que nos escuchan, todos los jóvenes, este es un momento extraordinario para reconocer algo que es importantísimo. El futuro no está definido, como a veces nos han hecho creer. El futuro depende de lo que tú y yo, de lo que juntos nosotros logremos visualizar, logremos definir, logremos construir en los próximos años. Esto quiere decir que no porque hayan pasado muchas cosas en el pasado, estamos predeterminados a seguir viviendo y sufriendo la misma realidad para siempre. Primero porque somos libres para elegir algo mejor y luego porque tenemos la capacidad, tenemos una mente súper capaz, todos, pero también hay que decirlo, Armando, porque hoy tenemos en nuestra mano tecnología que nos permite lograr lo que antes era impensable. Hoy podemos conectarnos, hoy podemos conocernos a pesar de la distancia, hoy podemos coordinarnos, hoy podemos trabajar juntos, generar nuevas ideas, proyectos, coordinarnos de tal forma que logremos trabajar como un gran equipo. Entonces, cuando miramos todas las opciones que hay a nuestro alrededor, que sirven como nuevas herramientas para aventurarnos hacia el futuro de una forma renovada, esto tendría que llenarnos de esperanza para decir, a ver, el futuro de Latinoamérica va a ser lo que nosotros decidamos que sea. Y por eso el liderazgo es tan importante, porque hay dos tipos de personas, quizás las que se van a sentar a esperar que alguien les diga cómo o qué hacer, y hay personas que se van a poner de pie y van a tomar la iniciativa de decir, yo quiero generar este cambio, yo quiero crear esto, yo quiero innovar en esta área, yo quiero transformar esta comunidad, este entorno. Entonces, ese es el tipo de personas que necesitamos, proactivas,
que crean en sí mismas, que sueñen en grande, pero que además tengan la humildad para decir, ¿qué puedo hacer mejor de mi vida? ¿Cómo me puedo reinventar en este momento para estar en condiciones de poder verdaderamente aprender y recibir lo mejor que la vida me está dando hoy, para al mismo tiempo inspirar a otros a dar lo mejor de ellos mismos, pero que en un sueño común, en un proyecto compartido, podamos caminar hacia adelante para que estas nuevas ideas finalmente se vean reflejadas en nuestra realidad? Importante, que más gente se ponga de pie. Es necesario. Por supuesto, que más gente se ponga de pie y tome la iniciativa de hacer que las cosas sucedan y no solamente de sentarse a esperar que alguien les diga qué hacer o cómo hacer. Vamos entonces a entrar al tema de tu libro, porque me interesa muchísimo conocer, y en la conversación que hemos tenido, un poco entiendo de dónde ha venido, dónde ha nacido este proyecto, pero debes contarme un poco más de dónde nace ese Reinvéntate y qué te impulsa realmente a darle forma a este proyecto. Gracias, Armando. Mira, este libro ha sido fruto sin duda de una gran inspiración, de observación, de escucha profunda, de un momento inédito en nuestras vidas y en nuestra historia. El re que está en el título de este libro, la palabra Reinvéntate, está dentro de un paréntesis que nos recuerda el paréntesis que hemos vivido a partir de esta pandemia. Un hecho que ha paralizado al mundo entero en un momento determinado, como nada antes había provocado que sucediera algo así en todo el mundo al mismo tiempo. Y por lo tanto quiero decir que esto, para mí, lo que planteo en este libro es una gran oportunidad para precisamente reconocer que en este paréntesis, en este re, está ese grandísimo poder que todos los seres humanos tenemos para volver a intentarlo. En este prefijo se encierra este gran misterio de lo que podemos lograr los seres humanos cuando volvemos a creer, cuando volvemos a intentarlo, cuando volvemos a lanzarnos. Por eso el re significa esta gran oportunidad, es un recordatorio de que hoy podemos en estas condiciones aspirar a una vida mejor, a una vida distinta, como decía hace un momento, moviéndonos del estado actual a un estado mucho mejor, a partir de reconectar unos con otros, de reconectar con la naturaleza, con Dios, a partir de reconocer nuestros talentos, de reconectar con nuestro propósito, de replantear muchas cosas, de redefinir otras tantas, de reaprender para darnos cuenta, lo que decía, que este es un momento en donde podemos abrir espacio a tantas cosas positivas, en fin, todas estas palabras que inician con re, que nos permiten reimaginar el mundo para poder aspirar a construir algo mucho mejor a lo que conocíamos antes de COVID-19. Por lo tanto, este libro, Armando, es precisamente una invitación, yo te diría, tiene dos grandes propósitos: ser una llamada a despertar, un wake-up call, para darnos cuenta de todas las oportunidades que están delante de nosotros, y un call to action, un llamado a la acción para tomar iniciativa y a partir de este momento presente empezar a tomar decisiones que nos lleven hacia ese futuro que queremos, hacia esa vida mejor, hacia esa nueva versión de mí en donde puedo dejar de ser lo que era para ser mucho mejor en un momento en el que todos estos cambios son para muchos una amenaza, pero para otros, y espero que para quienes hoy nos ven así lo sean, una gran oportunidad. ¿Qué viene para Armando Regil más adelante? Bueno, esta es una pregunta siempre retadora, porque si algo he aprendido, tocayo, es que esta pandemia me enseñó a vivir un día a la vez, a agradecer, a valorar, a vivir con toda la pasión el momento presente, por supuesto soñando en el futuro, por supuesto visualizando algo mucho mejor, pero aprendí que quizás a veces es más importante aprender pues a vivir el presente, incluso a improvisar, que a planear. A veces antes estábamos muy obsesionados con los planes y con qué va a pasar, y la vida da tantas vueltas y de pronto nos sorprende con tantas cosas, que yo te diría, lo que viene para mí es seguir haciendo mi trabajo con el mayor entusiasmo y poniendo todo mi amor en lo que hago desde I2Co School of Transformative Leadership, que es nuestra escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, en esta nueva empresa que hemos creado, que es Data Disrupt, que estamos generando herramientas y soluciones a partir de Big Data y de inteligencia artificial para poder precisamente lograr mucho de lo que planteo en este libro, utilizando nuevas tecnologías, no solamente las herramientas con las que ya contamos hasta ahora, sino abriéndonos a este mundo que además se ha acelerado exponencialmente en la pandemia, y a seguir compartiendo a partir de estas ideas, de estas experiencias, de lo que este libro pues quiere transmitir.
y viviendo, repito, un día a la vez con esa esperanza de que todo lo que hagamos en el momento presente contribuya de manera significativa a darle forma a un mundo mejor, a un entorno mejor, a una realidad mejor. Entonces, la verdad es que el futuro a mí me entusiasma porque creo que de verdad estamos en una gran posibilidad de hacer la diferencia si aprendemos las lecciones que hoy la vida nos da y si tomamos esta decisión valiente de reinventarnos para hacer esa mejor versión cada uno, independientemente de tu edad, independientemente de tu ocupación, de tu profesión, de tu trabajo, de si estás jubilado, retirado o lo que hagas en tu vida. Es un tema de decisión, no de condición, y por eso, Armando, mi invitación es que nos atrevamos a darnos este regalo y a abrazar este futuro que tiene que ser mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. Y así terminamos esta íntima plática con Armando Regil Velasco, autor del libro Reinvéntate. Hemos hablado del concepto de liderazgo creativo en toda su forma, en su esencia, y cómo siendo líderes debemos tener la osadía de arriesgarnos, de ponernos de pie, de asumir esa responsabilidad, pero aún así mirarnos al espejo y saber que somos humanos, al igual que la gente que cree en nosotros. Este ha sido un episodio muy especial, hecho con la convicción que en nuestros países en Latinoamérica pronto habrá más de esos líderes creativos. Gracias, Armando Regil Velasco, un abrazo hasta México. No te pierdas este y todos los episodios de Hiperbólico en todas las plataformas de podcast de Medcon Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y mi canal de YouTube. Recuerda seguirnos en la cuenta de Instagram @hiperbólico.podcast. Armando Carrasco se despide. Nos escuchamos muy pronto.